Paz de Cristo a vosotros. Vamos a seguir con la carta a los Filipenses, pero primeramente vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a mí a predicar la palabra y a ustedes a entenderla ya, meditar en ella. Poderoso eres tú, Señor. Señor, santificado sea tu nombre, bendito Dios, Señor. Nos presentamos delante de ti, reconociendo, oh Dios, Señor, que tú eres nuestro Creador y nosotros somos criaturas hechas por ti, que no somos mejor que tú, que no somos nadie, Señor, que se compara a ti. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres aquel Dios en quien confiamos y por eso es que venimos en esta hora en oración, Señor, humillados, pidiendo que tú escuches nuestros ruegos, esta oración, Señor, esta petición, porque necesitamos, Señor, tu ayuda, tanto como para escuchar tu palabra, como para predicar tu palabra, Señor. Oh, Señor, por favor, te pido que me ayudes en esta mañana a poder yo hablar con claridad. Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándome, Señor, porque solo no puedo, porque soy un hombre tan débil, soy un hombre que se desgasta, soy un hombre, Señor, que se cansa y llega aún también el agotamiento, Señor, a mi vida, a mi cuerpo. Ocupados en las cosas de este mundo, Señor. Eso nos quita tantas fuerzas, Señor, que a veces ya no tenemos ganas o fuerzas para trabajar en tu obra. Pero, Señor, sabemos que tenemos que hacer las cosas como el trabajo, como los quehaceres aquí en la casa, Señor. Ya cuando venimos a leer tu palabra, la carne ya no quiere. Y ahí podemos ver que somos tan frágiles y tan débiles, Señor, pero no estamos, Señor, aquí para quejarnos ni nada, solamente para pedir que nos des por la fortaleza. Primeramente a mí, Señor, para poder exponer tu palabra, porque necesitas, Señor, ser predicada fielmente. Oh, Señor, no permitas que yo hable palabras, Señor, que vengan de mi propia mente carnal, sino que sean palabras, Señor, que renueven, que alienten, que animen, Señor, a tu iglesia a seguir avanzando, Señor, en la obra. Oh, Señor, ayuda a los que están aquí, a los oyentes, para que ellos puedan también meditar en tu palabra y escucharla y atesorar tu palabra, Señor. Porque ¿de qué sirve que vengamos a este lugar si solamente venimos a sentarnos o para escuchar la voz audible del hombre, Señor, si no se está escuchando tu palabra, lo que el hombre habla? Por favor, Señor, sácianos, llénanos, Señor, de lo espiritual, porque de lo carnal, Señor, de las cosas del mundo nos llenamos todo el día, toda la semana. Pero, Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a venir humillados ante tus pies, Señor, y clamando que seas tú hablando en esta hora. Que seas tú, Señor, restaurando nuestras vidas. Que seas tú aún también, Señor, mostrando, Señor, nuestro pecado, porque estamos llenos de eso. Y cada día, Señor, es continuamente la lucha contra el pecado, Señor, pero solos no podemos. Necesitamos de tu palabra, necesitamos más de ti. Necesitamos, Señor, alimentar nuestro espíritu para que, Señor, podamos combatir con las tentaciones, Señor, que vienen a nuestras vidas día con día. Y no se diga, Señor, cuántas cosas hay allá afuera en el mundo que el enemigo nos ofrece. Tantas cosas, Señor, que nos distraen de nosotros buscarte, Señor, en tu presencia. Oh, Señor, ayúdanos, por favor, en esta hora. Y háblanos. Y sácianos. Y que no salgamos de este lugar, Señor, igual que como llegamos, sino que salgamos, Señor, transformados, Señor. Seas tú, oh Dios, obrando en los corazones de aquellos que no son salvos. Señor, cámbialos y hazles ver su pecado, su maldad. Y hazles ver, Señor, que necesitan de un Salvador, necesitan de Cristo urgentemente.
Porque si mueren, Señor, en su condición espiritual, Señor, ¿a dónde van a ir? Oh, Señor, por favor, permite que yo pueda predicar tu evangelio dentro de ese sermón. Que cada sermón, Señor, que yo predique sea cristocéntrico y no sea centrado en el hombre. Porque donde hacemos eso, Señor, erramos, nos equivocamos y vamos a inflar, Señor, el ego de los oyentes solamente. Pero queremos tu palabra predicada. Queremos, Señor, tu palabra que sea escuchada y que sea aplicada a nuestras vidas también, Señor. Que seamos hacedores y no solamente oidores olvidadizos de ella. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Por amor a ti. No para ganarnos el cielo, Señor, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, oh Dios. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Filipenses capítulo 4, y ya hemos terminado el capítulo 3. Y el tema de hoy es regocijaos y firmes, o firmes y regocijaos, que es lo que el apóstol Pablo sigue animando a los creyentes de Filipo. Pero, amados, es muy fácil estar gozosos cuando uno es parte de alguna celebración familiar. Por ejemplo, un cumpleaños, una boda, una graduación, un aniversario, etc. Es muy fácil nosotros estar gozosos, estar alegres, cuando todo va bien. Pero cuando se trata del evangelio de Jesucristo, cuesta estar gozosos, y yo lo digo por experiencia. Y al igual que el apóstol Pablo y los hombres de Dios, los profetas, podemos ver que ellos sufrieron por causa del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo, en mi Biblia, se titula regocijaos en el Señor siempre. Y aquí en el versículo 1 de Filipenses 4, él añade de lo que ya había dicho antes. Dice, así que hermanos, míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Cuando él dice la palabra así que, significa por consiguiente, o por demás, o por lo antes dicho. Así que aquí podemos ver que la Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero todo va conectado. Eso se hizo para que podamos nosotros leerla más fácilmente. Pero él, cuando dice así que, significa por consiguiente, por demás, o lo antes dicho. Hermanos amados en la fe, honorables por su servicio, estad firmes. Él les manda a estar firmes. Y esto es estar completamente fijo en algo, los ojos puestos en algo, enfocados en algo. Cuando él dice esto, a eso se refiere el apóstol Pablo, a estar firmes. Y Pablo anima a los creyentes a hacer esto, no importando lo que ellos habían pasado, a pesar de las tribulaciones, los padecimientos, la persecución, y aún a los que se oponen al evangelio de Jesucristo. Y en medio de todo esto, Pablo les dice, sigan hacia la meta por el premio del supremo llamamiento que es la vida eterna. Pablo les manda a esos hermanos que hagan esto, que estén firmes. Y esas palabras también Pablo se los dijo a los hermanos en Corinto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, él les dice, velad, estad firmes en la fe. Pablo constantemente les dice a los creyentes, estad firmes en la fe. Y como dije, esto significa estar fijo en algo, no estar sujeto a cambios, ser de creencia o de resolución sólidas, ser leal y ser fieles. A eso se refiere el apóstol Pablo. Estar enfocados en una sola cosa. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Ellos debían tener la mirada puesta ¿en quién? ¿En los hombres? ¿En él? No, él dijo, en Cristo.
A eso se refiere él cuando dice eso, cuando él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que cuando alguien imita a alguien, es porque alguien imita a Cristo. Nosotros también, amados, debemos de hacer lo mismo. Miremos a Cristo y no a los problemas que podamos tener por causa de Cristo. Porque, amados, constantemente se nos vienen a nosotros palabras de parte de los que no conocen de Dios, o quizás de creyentes, para desanimarnos, para dejar de hacer cosas, y nos dicen, mira, en vez de que tú prediques como gritando, diciendo, usando una manera de cómo predicar, nos dicen mejor, ¿por qué no predicas más bien del amor de Dios? Pero sabemos que si presentamos solamente el amor de Dios, las personas no van a saber sobre la ira de Dios, sobre el pecado y las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces las personas no entienden, y nosotros eso nos desanima. Como seres humanos llega eso a desanimarnos y a decir, ¿para qué predicamos? Pero ¿a quién preferimos agradar? ¿Al hombre o a Dios? Así que, como digo, personas nos quieren aconsejar a hacer cosas contrario a lo que nos dice el Evangelio, sean los videos que publicamos del evangelismo o sea la forma en cómo predicamos. Así que tenemos que nosotros seguir hacia adelante y mirar solamente a Cristo. Ahora bien, esta epístola no solo era para la iglesia en general, sino también es particular. En el versículo 2, el apóstol Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí anota o escribe dos nombres de dos mujeres, Evodia y Síntique. Algo sin detalles surgió entre ellas que las llevó a tener un conflicto. Esto fue o quizás no fue algo de gravedad, pero para el apóstol Pablo esto era algo serio porque él dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Tal vez en ellas había algún desacuerdo, tal vez no estaban de acuerdo en algunas cosas, pero esto llegó a los oídos de Pablo y él, en su preocupación como hermano en la fe, como el apóstol y como un pastor, les anima, les exhorta a ser de un mismo sentir, a vivir conforme a la unidad y semejanza de Cristo. Él dice la palabra que él siempre usa, ruego, os ruego, hermanos. Y él aquí vemos que él no solamente va a la carta en general para la iglesia, sino en particular para dos personas. Y nuestro hermano Pablo siempre hacía este llamado de atención a todos los santos del Señor. Era un hombre que se preocupaba por la iglesia y eso debemos de aprender. Filipenses 2, 1 al 11. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Ahí están las mismas palabras que el apóstol Pablo sigue usando en el capítulo 4, lo que él usó en el capítulo 2. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo sigue con esta carta animando a los hermanos a sentir una misma cosa, a estar en un mismo sentir, porque eso va a ayudar en la obra del Señor, eso va a ayudar para que podamos crecer como creyentes. Y también en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10,
Él también anima a esos hermanos a hacer lo mismo. Él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la palabra clave, os ruego. Él no dice, os demando, como muchos pastores lo usan, pero si no, él usa una expresión humilde y dice, os ruego. Pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí vemos que el apóstol Pablo no quería que hubiera división en medio de la iglesia, entre los creyentes, sino que él deseaba ver unidad en una misma mente y en un mismo parecer. Él también escribió a los Romanos 12, versículo 16. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros. Pero ¿qué dice el 15? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. Así que cuando alguien llega a tener una actitud de altivez, ¿qué va a causar? Va a causar división. Por eso es que él dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis soberbios, sabios en vuestra propia opinión. Pablo dice que no seamos sabios. Le dice a estos hermanos que no sean sabios en su propia opinión, sino que ellos deben de ser sabios en la sabiduría y conocimiento ¿de quién? De Cristo. Lo mismo que él les mandó a los filipenses en el capítulo 1. Que crezcáis, que abunde más el amor y el conocimiento en Cristo. Y aquí él manda unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos, dice, con los humildes, que se asocien con los humildes. Si ven algún altivo que anda por ahí causando división, apartaos de ellos. Y él dice, primeramente, asóciense con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pedro también dijo lo mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Primera de Pedro 3, 8 al 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ahí vemos las palabras que el apóstol Pablo usa. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaréis bendición. A esto han sido llamados, dice el apóstol Pedro, para que sean como compasivos, misericordiosos y amigables. Y para ser todos de un mismo sentir. De caminar juntos. Estar en acuerdo. Y él dice, no devolviendo mal por mal. Eso es algo que también debemos de aprender, que no debemos nosotros de devolver mal cuando nos hagan mal. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Así que si alguien nos hace algún daño, como ayer cuando fuimos a predicar, que un hombre se puso a gritar y todo eso, entonces podremos nosotros o deberíamos devolverle a él el mal que él nos hizo mal o el bien. No, es solamente orar por él y saber que lo que él hace, las personas hacen cuando salimos a predicar, sabemos que lo hacen en su ignorancia, porque nosotros estábamos de igual manera. Yo lo estaba. Yo me burlaba de los hermanos y me caía en mal. Así que duele, nos desanima todo esto, pero debemos de bendecir cuando alguien nos haga algún mal.
sea creyente o no creyente. Regresemos a Filipenses. Filipenses 2, ahí es donde dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Él le dice en el Señor, no en su propia opinión. Y dice el 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo ruega a un hermano, también dice aquí: asimismo te ruego también a ti. No da clave o nombre o a quién él va dirigido cuando dice esto, sino que quizás es al pastor de la iglesia, algún hermano, algún anciano, a que ayude a estas dos hermanas a estar unidas. Él aquí les dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Así que vemos que en primer lugar dice que ellas eran colaboradoras de Pablo en el Evangelio y también con Clemente y otros hermanos. Así que no sabemos cuál fue el oficio de esas hermanas, pero la preocupación de Pablo era que ellas estaban mal. No había unidad, estaban divididas por desacuerdos, no se da a entender o se explica muy bien o dan detalles de lo que ellas hicieron o lo que estaban pasando. Pero él aquí ruega a este hermano que las ayude a estar unidas en un mismo sentir. Y vemos la actitud y la palabra ruego. Te ruego. Él usaba esa palabra no demandando, sino él rogaba. Es una forma de humildad. Y sigue diciendo ahí: cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que vemos, cuando él dice cuyos nombres están en el libro de la vida, esto se refiere a los que son salvos, los que han sido comprados a precio de sangre por Cristo Jesús, a los que eran creyentes, a los que habían nacido de nuevo, los que daban frutos dignos de arrepentimiento, a los que eran hermanos en la fe. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 21, 27. Y en el contexto aquí está hablando a los que no van a entrar en la nueva Jerusalén o a la vida eterna. Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí habla de los que son salvos. A eso se refiere el apóstol Pablo, que estas dos hermanas habían colaborado en el Evangelio con los hermanos cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida. A los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque Cristo fue quien dio el pago en la cruz del Calvario para comprarlos y para poder llevarlos hacia la vida eterna. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando él dice en Filipenses 3: y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que a eso se refiere Pablo cuando él dice: ellas trabajaron juntamente conmigo, con Clemente y los demás hermanos, cuyos nombres están en el libro de la vida, los que son salvos, los que han sido redimidos. A eso se refiere el apóstol Pablo. Y después de todo eso, me imagino que él tenía tantas cosas en su mente, meditando en lo que esas hermanas estaban pasando, las aflicciones de ellos, que ellos luchaban en contra de los que se oponían al Evangelio, enemigos de la cruz. Y en todo esto él de la nada dice: regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo, regocijaos, dice el apóstol Pablo. Y cuando comencé esto, dije, es muy fácil estar gozoso cuando hay celebraciones familiares, una boda, un aniversario, cumpleaños. Es muy fácil, pero cuando miramos, cuando Pablo dice regocijaos y vemos todo el contexto de la carta, es cómo es que alguien puede decir esto y saber que él estaba preso también cuando él escribió esa carta. Y él les manda regocijaos. El nombre natural, ¿qué podría decirles aquí a alguien más? Mira, ve, peleate con ellos. Lucha con ellos. Ve, asesínalos. Quítales la vida, no te dejes. Pero aquí, ¿qué dice el apóstol Pablo? Regocijaos en el Señor siempre. A pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, a pesar de los falsos maestros, de los perros, como él dijo, de los malos obradores, él les dice, regocijaos, gócense en el Señor. Pablo anima a sus hermanos a estar gozosos. ¿Tú te imaginas que alguien te diga, gózate, estad alegre cuando estés pasando momentos de desánimo, de dolor, de aflicción, de enfermedad, de estar en desacuerdo con otro creyente o no creyente? Y por eso es que Pablo les dice, estad firmes también, al principio. Estad así firmes en el Señor, amados. Él le dice, regocijaos y firmes. Así que nosotros aquí no sufrimos tanto como esos hermanos estaban sufriendo. Ahora tenemos la policía, la ley que nos puede ayudar, pero en estos días, ¿a quién tenían ellos a quien les ayudaran? A nadie. ¿Quién podía parar a los enemigos de Cristo, a los enemigos de la cruz, para que no les hiciesen daño a ellos? No había nadie. No es fácil, pero no es imposible hacerlo. Este tipo de cristianismo conlleva todo esto. El evangelio de la prosperidad o de los carismáticos no te hablan del sufrimiento o de la oposición por Cristo. Ahí solo llenan tu ego pecaminoso con palabras bonitas, mensajes bonitos. Solo hablan del gozo y de las bendiciones de Dios, pero excluyen el sufrimiento. Dejan fuera lo que puede causar el predicar de Cristo. Y esos creyentes debían de estar gozosos y firmes en medio de todo esto. Así que nosotros, como dije, hay personas que se oponen a cómo predicamos al aire libre. Lo entiendo yo por parte de los no creyentes, de los que no conocen, pero los que conocen, no lo comprendo. No comprendo yo en dónde está la iglesia de Cristo que en vez de animar, de apoyar, de unirse a la causa de Cristo, ¿dónde están? ¿Dónde está el ánimo en decir, hermano, sigue? ¿Qué ocupas? Folletos. Ahí estamos para repartir. ¿Dónde están? De aquí vemos que en esta iglesia primitiva habían creyentes que obraban juntos. Ahí está Pablo, ahí está Evodia y Síntique, Clemente, Timoteo, Epafrodito, todos ellos. Vemos que eran hombres y mujeres que servían en la obra del Señor. Y en estos días era difícil. No era como hoy en día. Estos hombres tenían que caminar, andar a caballo. Y hoy tenemos todo. Tenemos carros, tenemos aviones, trenes. Tenemos tanto, tan fácil. Y el evangelio no se está predicando como se debe de predicar. Y este hermano Pablo les dice, gozaos y firmes. Regocijaos, estad firmes en el Señor, amados. Así que aprendamos de esto. No importa a cuántos se opongan al evangelio, a la forma de cómo prediquemos, a lo que prediquemos.
Así que Pablo dice, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Y después dice él en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor está cerca. Así que después de todo esto, él dice, vuestra gentileza. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice gentileza? Esto se refiere a la bondad. Esto implica la abnegación y el respeto a los demás. Pablo siempre esperaba ver la gentileza o la nobleza, las buenas obras visibles en los creyentes y en los líderes cristianos. Esto es una preocupación tan grande para Pablo. No solamente el regocíjense o estén firmes, sino que vuestra gentileza, vuestra bondad, vuestras buenas obras sean notorias. Vamos a la primera carta de Timoteo. Capítulo 3, versículo 2 al 3. Primera Timoteo 3, del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí está hablando si alguno desea ser algún obispo, anciano, o estar enfrente de alguna obra, y dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y eso es lo que a veces las personas no se enfocan en apto para enseñar. Está bien que los demás sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, pero el apto para enseñar, cuando se predica de esto, lo dejan fuera. Pero todo esto debe de estar en el carácter de alguien que desea el obispado. Y no solamente el obispado, sino de todo creyente. Debe de estar estos frutos en él. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y cuando dice esa palabra, no pendenciero, ¿qué significa esa palabra? Esto significa no estar prestos a pelear físicamente, sino a promover la paz. Así que se imaginan si salimos a predicar nosotros y alguien nos dice palabras y nos vamos de golpes a esa persona. No estamos nosotros viviendo a como dice el apóstol Pablo, que no seamos pendencieros. Se imaginan que estemos predicando y que nos vayamos a pelear con alguien y nos agarremos. ¿Qué va a decir la gente? Tenemos que aprender a ser humildes y a soportar todo eso. Ahora Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3, 2. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Ahí están diciendo el apóstol Pablo a Timoteo también, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando él habla de gentileza. A todo esto se refiere él. Y cuando dice que a nadie difamen, esto es desacreditar a alguien, ponerles algo en bajo concepto y estima. Eso es como estilo bullying, digamos, o decir, eso no sirve para nada. Echar en menos a alguien más. Eso es difamar. Que no sean pendencieros, peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso es la gentileza, lo que se refiere el apóstol Pablo. Y esto también lo dijo
nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:16. Mateo 5:16. En el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. Mateo 5:14-16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestra buena gentileza y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que Pablo está hablando de lo mismo. ¿Cómo es que nosotros vamos a predicar sobre Cristo? Que Cristo es luz, pero nosotros mostramos tinieblas. ¿Cómo es que podemos decir que estamos en Cristo, pero nuestra gentileza no es gentileza, sino son tinieblas? Y mostramos actitudes contrarias a las que nos da el apóstol Pablo o Cristo. Que mostremos nuestras buenas obras. Y todo esto que dice aquí Jesucristo: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nuestras buenas obras, nuestra buena gentileza, llevará a otros que glorifiquen a Dios. A Dios, no a nosotros. Y a veces podemos escuchar que nos dicen personas: yo veo en ti que en ti hay testimonio, yo veo que tú eres un cristiano genuino, porque yo escucho a otros que hablan de Dios y todo eso, pero sus obras dicen lo contrario. Eso es lo que queremos que la gente, los incrédulos, digan de nosotros. Tú, lo que tú predicas, lo que tú testificas, concuerdan con lo que tú profesas y cómo tú vives. Lo que tú dices ser con tu testimonio van de la mano. Porque podemos caer en un grave error, es un gran peligro. Decir conocer de Cristo y no mostrar esas obras. No mostrar nuestra gentileza. Y Pablo es lo que él les dice a esos hermanos: que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso indica que esto es parte de la reputación, no solamente de la iglesia, de los cristianos, sino los de afuera. El Señor está cerca. Esto les recuerda a los creyentes filipenses que la presencia de Cristo es invisible, que está con ellos. El Señor está cerca. Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es lo que dice ahora el apóstol Pablo. Pablo les dice a sus hermanos que no por nada estén ansiosos, que no estén afanosos, sino que más bien lleven la ansiedad al Señor ¿en qué? En oración. ¿Con qué actitud? Con acción de gracias. Él les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con ruego, con acción de gracias. Con esa actitud, dice el apóstol Pablo, vayan hacia el Señor y dejen toda su ansiedad en Él. Con acción de gracias, no con reclamo, no con quejas, sino diciéndole: gracias, Padre, por todo lo bueno y por todo lo malo. Lo que han pasado sus hermanos, Pablo les dice: vayan en oración a nuestro Dios con acción de gracias. Oren a Él. Sí les han pasado tantas cosas, pero dejen sus afanes al Señor. Y en medio de todo esto, lo que han pasado, lo que han visto, den gracias a Dios. ¿Nosotros podremos hacer eso? ¿Podremos sufrir por causa de Cristo y después ir a su presencia y decirle: Señor, gracias? Si somos cristianos genuinos, verdaderos, sí podremos.
Pero hay muchos que han estado en iglesias que han pasado muchas cosas y se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque estuvieron entre vosotros, pero no eran de vosotros. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, 25 al 28. Jesucristo aquí también les habla a sus discípulos sobre el afán y la ansiedad. Mateo 6, 25 al 28 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Le dice Jesucristo a sus discípulos. Si las aves de los cielos no tienen que trabajar para comer, no tienen que hacer nada, y nuestro Padre que está en los cielos las alimenta, y Él les pregunta, ¿no valen mucho más ustedes más que esas aves? Ustedes son hijos de Dios. Su Padre los alimentará a ustedes. Y dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y ahora el 32 y el 34 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sigue aquí, Jesucristo dice, los gentiles, los que no conocen de Dios, buscan todo esto, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que el apóstol Pablo manda a estos creyentes a no estar afanosos, sino a que lleven sus peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y con acción de gracias. Eso es también lo que nosotros debemos de hacer. No caer en el afán, no estar ansiosos, sino venir ante el Señor con humildad, con ruego, y hacer nuestras oraciones, nuestras peticiones conocidas delante de Él, en toda oración y ruego con acción de gracias. Todo eso define al cristiano verdadero, y a ti y a mí, si verdaderamente somos de Cristo. Si estamos en Cristo realmente. ¿Y qué traerá esta oración a la vida del creyente? Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la oración, Él primeramente manda a que no estés afanosos, y después dice, vayan en oración al Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él nos dará la paz que proviene de Dios. La paz viene de Dios, que sobrepasa el entendimiento del hombre. Que las personas que no conocen a Dios, que en medio de lo que estamos pasando digan, ¿cómo es que puedes tener tu paz? ¿Cómo es que tú estás tan tranquilo y no estás ansioso, no estás afanado? Porque nuestra confianza está en Cristo, está en el Señor. Él es nuestro amparo, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Y nuestro Señor Jesucristo la define de esta manera en Juan 14:27.
Dice en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice el 27 ahí de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué es lo que promete aquí Jesucristo a sus discípulos cuando Él les hace la promesa del Espíritu Santo? Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, y los testigos de Jehová dicen que es solamente una fuerza, pero una fuerza no puede consolar. Y Jesucristo dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. El Espíritu os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. La paz os doy. No os la doy como el mundo la da. ¿Qué tipo de paz te puede ofrecer el mundo o te da el mundo? Cuando estás ansioso, cuando tienes ansiedad, depresión, ¿qué te da el mundo? Medicamentos para que calmen tus nervios, te dan terapias, consejería. Esa es la paz que el mundo da. Cuando una pareja que no conoce a Cristo tienen problemas en su matrimonio, con sus hijos, los cónyuges, ¿y qué es lo que hacen muchas de las veces? En vez de venir a Dios, van y se refugian ¿en qué? En drogas, en vicios, en otra mujer, en otro hombre, y piensan que por un momento tendrán paz. La tendrán temporalmente, pero para el siguiente día, esa ansiedad, ese miedo, esa depresión volverá. Es algo temporal, pero Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No es como la da el mundo, dice él. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué pasa cuando estamos turbados y tenemos miedo nosotros? Que llega la ansiedad, llega el temor, estamos preocupados. Pero Cristo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice el apóstol Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Esa paz que Dios da guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los filipenses. Que la paz de Dios los guardará a ellos en medio de lo que estén pasando. Cuando vengan los falsos maestros introduciendo las leyes judías, cuando tratan de mezclarla con el evangelio, los que se oponen al evangelio de Cristo, los que son enemigos de la cruz, Dios les traerá paz. Y los hombres no podrán entender esa paz porque sobrepasa su entendimiento de ellos. Y esta paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que si tú estás ansioso en ese momento, estás preocupado por algo, no encuentras la salida, ve a Cristo, ve al Señor, ora. Yo anoche estuve pasando por un momento difícil que no he sentido en años tal vez, y le dije a mi esposa y mi hija, ora por mí, oren por mí, porque estaba turbado, preocupado. Y es bueno reconocer esto. Ahora, para concluir, nosotros, amados míos, debemos regocijarnos y estar firmes en la fe. Este camino conlleva sudor, desvelos, lágrimas, cansancio, agotamiento, desgaste y abnegación. Es contrario a lo que te pueden predicar los del Evangelio de la Prosperidad. Ellos te dirán, este camino
Dios te abre puertas, tendrás tu carro, tu negocio, tendrás dinero, tu cuenta de banco va a seguir creciendo, tus intereses van a crecer para que te puedas comprar tu ropa nueva, vayas de vacación, todo esto, pero el evangelio real, verdadero, conlleva sudor, desvelos, lágrimas, cansancio, agotamiento, desgaste y abnegación de uno mismo. Esto es tomar la cruz, lo que dijo Cristo. Tome su cruz. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguele a Él. Esto debe de ser nuestro gozo, que estamos en Cristo. Él soportó el sufrimiento en la cruz. Vamos a Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El autor a los Hebreos dice que les manda a sus hermanos que se despojen de todo peso y de pecado que los asedia a ellos. También nosotros. Y aquí usan las palabras que el apóstol Pablo usa, y por eso es que muchos piensan que Hebreos la escribió el apóstol Pablo. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿A qué se refiere aquí el autor de Hebreos? Cristo sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, para después alcanzar el gozo de volver a sentarse con el Padre en su trono. Así que el gozo de Cristo antes de ir a la cruz era que ella ya se gozaba a él, porque él iba a regresar a sentarse con su Padre en su trono. Sabía lo que él iba a sufrir en la cruz del Calvario. Sabía que él lo iba a hacer por un remanente, por la iglesia, para comprar a los creyentes, para salvarlos. Ese era el gozo de Cristo. Y él, cuando anduvo en esa tierra, vivió una vida sin problemas. No, Cristo también fue menospreciado. Cristo Jesús fue apedreado. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que Cristo, ¿qué fue lo que él hizo? Él sufrió tal contradicción de pecadores. Él sufrió tantas cosas de parte de los hombres religiosos. Pero aquí él los exhorta a sus hermanos y a nosotros a considerar a Cristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que en Cristo está nuestro gozo. Si sentimos que vamos a desmayar, vayamos al Señor en oración. Sí, nos van a pasar cosas. Vamos a escuchar cosas negativas por causa del Señor. Tal vez te dirán aleluya, te lavaron el coco, ya eres un cristiano, ya eres un protestante. Pero Él sufrió esto para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que tanto como esos hermanos animaron a esos creyentes a estar
gozosos, regocijados y firmes, de igual manera nosotros estemos gozosos y firmes en la fe nosotros, amados. Amén. Vamos a orar. Oh, bendito Dios. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos alienta. Señor, gracias por tu palabra que nos da tanto ánimo, Señor, en Cristo. Nos permite tener gozo, Señor. Al ver, Señor, que Cristo aún sufriendo tanto, Señor, por causa de quién Él era, por lo que Él predicaba. Él sufrió, Señor. Fue crucificado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos, Señor, gozarnos en Él. Y no importando lo que podamos pasar. Pero, Señor, permite, Señor, que podamos nosotros poner en práctica tu palabra. Y que pase lo que pase, Señor, estemos nosotros gozosos y firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Y que no nos apoyemos en nuestras propias fuerzas, porque, Señor, ahí es donde vamos a caer. Porque tú eres quien nos sostiene. Tú eres quien nos levanta cuando estamos caídos. Oh, Señor, tú eres quien nos consuela. Tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, a quien tú has enviado para morar en nosotros. ¿Qué más queremos? No podemos encontrar gozos en las cosas pasajeras de este mundo, en las cosas materiales, Señor, sino solamente en Cristo. Por favor, Señor, que los oyentes que están aquí, que escucharon esto, abracen, Señor, tu palabra. Y que, Señor, solamente encuentren gozo y la firmeza en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Señor, que la paz que tú nos das, Señor, sobrepase todo entendimiento del ser humano. Señor, que aún podamos ser nosotros personas creyentes que mostremos gentileza, Señor, que vuestras buenas obras lleven a otros a glorificarte a ti, Señor, darte la gloria a ti. Por favor, Señor, ayúdanos, porque no es fácil. Pero gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque me ayudaste a predicarla y para que fuese escuchada también. Y ahora es el tiempo de ponerla por práctica, por obra. Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén.